No sé si alguna vez te has dado cuenta de esa expresión de dice, hagas lo que hagas, te equivocarás. Pues sí, precisamente eso es lo que me está pasando. Desde que ya no se puede hacer las grabaciones con la aplicación de Anchor o Spotify para podcaster, ya no puedo utilizar la Zoom, no me la reconoce. Pero no me la reconoce porque trato de grabar con otras aplicaciones de grabación y estas aplicaciones de grabación no lo reconocen, con el móvil. Así que estoy ahora mismo grabando con la tablet y no con cualquier aplicación, tiene que ser GarageBand. En fin, podría hacerlo también con el ordenador, pero es más cómodo, más rápido hacerlo con GarageBand. Te lo hace con buena calidad y ahora, por ejemplo, me acabo de equivocar y lo que voy a hacer es corregirlo. Bueno, resulta que en teoría yo no iba a poder publicar el episodio anterior, pero sí lo he podido hacer porque a diferencia de los teléfonos Android, con los Apple, resulta que el iPhone me ha permitido hacer esa grabación, subirla y luego me ha hecho una actualización del sistema en el que ya me solicita un fichero finalizado para subir en lugar de grabar y publicar. Cosa que tiene que estar gente, vamos, claro. Diario de Argifonte Es mi diario sonoro. En versión podcast. versión para llevar, Take away. versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Sin duda te tiene que haber ocurrido lo mismo que me ha pasado a mí, que muchas veces te pones a preguntar a uno y a otro y buscas información y te encuentras que o bien te dice que eso es imposible, lo que quieres, o bien te dicen que es completamente posible lo que está diciendo. Lo que pasa es que te lo están explicando de una forma que no terminas de enterarte. Puede ser que muchas veces no te enteres porque te falta información o bien porque te falta conocimiento y esos conceptos a los que está aludiendo pues estás tú flaqueando y entonces está todo en el aire cogido con pinzas y si te enteras de verdad. Pero otras veces la persona que te lo está contando es la que le falta esa información y tú estás medio entendiendo o interpretando algo de lo que está diciendo y al final tú crees que estás entendiendo que te está diciendo que se puede hacer cuando a lo mejor no se puede. Me ha pasado muchas veces y concretamente, por ejemplo, me pasó con la Zoom. Se podía grabar llamadas, no se podía grabar llamadas, sí se puede, pero hay que hacer no sé qué, sí se puede, pero hay que utilizar tal cable, pero antes de poner el cable había que poner un adaptador, pero el adaptador no servía, tenía que utilizar otro. Al final te terminas liando y dices tú, bueno, ¿me merece la pena comprármelo o no me merece la pena? Bueno, pues sí, merece la pena. Sí, merece la pena porque resulta que puedes hacer una grabación de una llamada con buena calidad. Por un lado, con un cable simple, sencillo, TRRS, y por otro lado también puedes hacer una grabación de una llamada utilizando un micrófono alternativo conectado a lo que tú quieras, vamos. Pero no era tanto la llamada como poder conectarme con el ordenador y desde el ordenador poder tener todo conectado al cable y que fuera más estable la conexión, mucho más estable esa conexión que con un teléfono, que últimamente con esto de que estamos de verano y resulta que hay una población flotante increíblemente grande en Málaga, pues resulta que eso de las 5G, como ya creo que he dicho en alguna ocasión, son las 5GGG, o sea que es imposible tener esa velocidad. Viendo esa inestabilidad que sí me da el cable, he probado a conectarlo con el ordenador, pero el ordenador solamente tiene un conector TRRS y ahí está el problema, que no hay algunos que no tienen no guardan el estándar que tienen que guardar. De manera que he probado cosas y no se cogía bien el sonido. Parecía que tomaba el señal de un lado, pero no de otro, y al final me he dado cuenta que el estéreo no estaba puesto de la misma forma que en un teléfono, por eso no se captaba bien con el ordenador. Solución, he puesto un splitter del SC6 de Rode y le he puesto después por un lado el micrófono y por otro lado lo he conectado a un cable estéreo, ojo, tiene que ser estéreo, y directamente a la Zoom, pero con un XLR de 3 pines. Bueno, eso es un tema, pero eso no era lo que yo iba a hablar. Lo que yo iba a hablar era que en muchas ocasiones hay cosas que
se están hablando y estás entendiendo, o al menos eso es lo que tú estás creyendo entender, y estás diciendo, mira, yo necesito hacer una llamada, grabarla, porque voy a hacer una entrevista y quiero que tenga calidad, y te están diciendo que se puede hacer, pero no termina de dejártelo claro porque la persona que te lo está diciendo como que flaquea, o el que flaquea eres tú. Bueno, o está, y es la cuestión, o está utilizando términos que para ti significan otra cosa. Y eso es lo que me ha llevado a mí a pensar una cosa que me pasó de pequeño. Y era la palabra, por ejemplo, borde. Me acuerdo que cuando yo era pequeño la palabra borde, no seas borde, era no seas un sátiro. Y sin embargo, con el tiempo, esa misma palabra, ser un borde, se refería a no ser una persona desagradable o violenta verbalmente. ¿Qué ocurre? Que cuando se producía alguna conversación entre una persona, que para esa persona ese significado era ser un sátiro, y hablaba con otra persona, que para esa persona borde significaba ser una persona desagradable, pues entonces podía haber una situación bastante desagradable realmente, porque podían llegar incluso, no te digo que a las manos, pero casi. ¿Por qué? Porque uno entendía que le estaba llamando sátiro y el otro estaba entendiendo que el otro no entendía exactamente bien por qué se ponía así, pero le estaba confirmando que era un borde por comportarse de esa forma. En fin, que normalmente eso es lo que suele ocurrir, y sobre todo entre generaciones, que para unos una palabra significa una cosa y para otros otra palabra, no, mejor dicho, esa misma palabra significa otra cosa diferente. Y todo va cambiando, pero la cuestión es que nos fijamos poco en el diccionario. También me he encontrado la situación en la que yo voy con el diccionario por delante para evitar malos entendidos, pero da lo mismo. Da igual lo que tú hagas, da igual lo que tú digas. ¿Por qué? Porque resulta que esa persona va a seguir pensando que esa palabra tiene ese significado, porque ¿qué me ha pasado? Mira, perdona, pero lo que estás diciendo, esa palabra que estás diciendo tiene este significado, y dentro de la frase que estás diciendo pues no tiene sentido, o tiene un sentido distinto al que tú le estás dando. De manera que quizás debería de buscar otra palabra. Evidentemente nadie se baja del burro, porque estamos en un mundo en el que la gente vive en su mundo, no en el mundo de los demás, y por lo tanto para su mundo tiene su diccionario, que ese diccionario vienen con palabras que tienen un significado fluido. Entonces lo mismo utilizan una palabra para una cosa mala que para una cosa buena, o para decir que ellos son buenísimos, y esa misma palabra utilizada sobre otra persona pues puede ser lo contrario. De manera que al final estoy viendo que ese fluir, porque la gente fluye, es decir, la gente, eso lo puedes ver en la televisión también muchas veces, vale, que a lo mejor no ves la televisión, pero bueno, si ves la televisión seguramente te podrás encontrar muchas veces como hay personas que se justifican en su comportamiento porque ellos fluyen. Sin embargo, ese fluir de ellos no lo aceptan en los demás. De manera que te das cuenta de que es que son personas que son completamente intolerantes. Pero esa intolerancia no es de ahora. Porque yo, desde que mis pequeños son pequeños, he podido ver esa intolerancia fomentada por los padres sobre los pequeños. Y los pequeños ahora pues pueden tener 10, 15 o 20 años, y ya se veía venir desde entonces. ¿Qué ocurre? Que para los padres no le vas a decir cómo tiene que educar a su hijo. Sin embargo, ese no me vas a decir cómo tengo que educar a mi hijo, resulta que ahora su hijo están a las puertas de entrar dentro del mundo laboral, dentro del mundo social, o incluso algunos que son demasiado adelantados a su edad, pues le da ya por tener hijos, y si ya están deformados con esas palabras que han fluido, pues resulta que se convierten en seres que fluyen intolerantemente con los demás. Y eso es lo que se está viendo ahora.
se está viendo personas que no toleran comportamientos de otros que en ellos sí lo toleran y lo ven normal y lo ven lógico. Sobre todo estoy viendo mucho comportamiento de volverse hacia comportamiento machista, y lo veo desde hace ya años. No es que ahora me he dado cuenta, me he caído de un guindo y me he dado cuenta de cómo es el mundo real. No, que esto lo llevo diciendo desde hace tiempo con gente que conozco, lo he ido escribiendo en el blog, he hecho alguna que otra publicación en el podcast, pero claro, nunca nos damos cuenta porque parece que debemos sensibilizarnos. ¿Y de qué forma nos sensibilizamos? O bien porque recibimos formación, o bien porque nos damos de bruces con la realidad. ¿Y a qué me refiero? Pues esa persona que para esa palabra que significaba sátiro y ahora significa ser una persona desagradable. Ahí se da cuenta de que su mundo ha cambiado, o el mundo en el que vive ha cambiado y él es el que no ha cambiado. Y es lo que me estoy dando cuenta, de que hay muchas fricciones entre generaciones, precisamente porque no ha habido una interacción real entre unos y otros, porque hay muchos que consideran que con su diccionario de fluir por la vida, pues lo aceptan todos, pero muchos de ellos que fluían y permitían comportamientos que para ellos, cuando era chico, era gracioso, como, uy, le está pegando a su tío, uy, le está pegando a su tía. Pues resulta que esa criatura que ha crecido ahora ya no tiene 1 o 2 años y le sigue pegando como gracia con 15 o 20 años, pero ya no es gracioso. Y ahora lo vamos a denunciar, cuando resulta que en lugar de denunciar, lo que debería haber hecho es que a esos 2 o 3 años, cuando te parecía que era gracioso, decirle que eso no se hacía. O cuando veías que esa criatura pequeña se acercaba a una niña, le ponía el brazo encima y le decía, tú a partir de ahora vas a ser mi novia, y tú a partir de ahora no sabes nada porque eres una mujer, que eso lo he escuchado yo, y por lo tanto como mujer no entiendes nada, pues haberle dicho a esa criaturita que te hacía tanta gracia, mira qué hombre, mira qué... Pues resulta que deberías haberle dicho, no, eso no se hace, y esa persona es igual que tú. Y te puedo asegurar que incluso aún habiendo hecho eso desde pequeño, después llegan al instituto y en 15 días cambian por completo y parece que todo lo que tú has enseñado debe estar ahí, en algún sitio que tú no encuentras o que no sabes y esperas que en algún momento salga. Pero ese mundo ha cambiado tanto que es una explosión de emociones, aparte de que son un saco de hormonas, y ya parece que atienden mucho menos a la familia, parece que eso será normal, y luego ya va con un poco más de sensatez, o se espera por lo menos. En fin, que de eso hablo, de la interacción entre las personas de distintas generaciones que utilizan los mismos términos con distintos significados. Y diráis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que me estabas contando de el micrófono, de los conectores? Pues sí, es que no tiene nada que ver con los micrófonos y los conectores, sino con la explicación que me iban dando de cómo se podía o no se podía. Si escuchas algún ruidillo por aquí, es que tengo el ventilador puesto porque hace mucho calor, así que discúlpame de ese posible ruido que pueda molestar, pero es que hace un poco de calor. Bueno, un abrazo y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.